Problemática pública contemporánea colombiana. Presentado por Tatiana Rodríguez, Catherine Rodríguez y Daniel Taborda. Un cordial saludo para todos los espectadores. El día de hoy abordaremos temas que son incidentes importantes para Colombia. Este es un fin netamente académico, ya que somos estudiantes de Administración Pública, estamos en sexto semestre y todos estos conocimientos fueron aportados de la clase de Problemática Pública Colombiana Contemporánea. Por un lado tenemos a Tatiana Rodríguez y a Héctor Daniel Taborda, y quienes hablan, Catherine Rodríguez. Bueno, la corrupción es algo que escuchamos desde que nos iniciamos a acercar a temas tanto políticos como públicos. Sin embargo, quisiera que entráramos definiendo qué es corrupción, teniendo en cuenta que es uno de nuestros temas principales. Claro, así es indispensable conocer y establecer la definición, ya que pues la definición de corrupción trae a colisión diversas concepciones que se tienen en cuenta. Por ejemplo, con la autoría Vivian Newt y María Paula Ángel traen a colisión la definición que nos brinda George Newt, la cual define que la corrupción es aquel comportamiento que se desvía de lo oficial en deberes formales del rol de lo público para obtener ganancias privadas. Aquí ya vamos a tener algo relevante, que es tanto lo público como lo privado. Las mismas autoras traen a colación al autor John Kramer, quien define que la corrupción es un comportamiento de funcionarios públicos que se alejan de su rol público para servir fines privados. Es decir, aquí se enfatiza que la corrupción sea desde un cargo público y establece que los beneficios son de carácter netamente privados. Se puede decir que las dos autoras que mencionaron mis dos compañeros, pues nos traen una rica definición. También quisiera aportar la definición de Vito Tanzi y la definición de Transparencia Internacional y de El COMPES. Ellos coinciden en que es un abuso del poder que va a beneficiar cuestiones netamente privadas o personales, pero el COMPES establece algo que me gustaría que no quedara por fuera, y es establecer que la corrupción puede surgir tanto en el sector privado como en el público, siempre y cuando se estén involucrando recursos o bienes públicos. Bueno, es decir, que desde quien nos ve no solo la definición no la traemos de la lectura, sino que también de lo redactivo y reflexionado en clase. Aquí traemos que la corrupción entonces es ese abuso del poder que involucra los bienes públicos y que surgen ya sea con el sector público o privado. Así es, además, que la corrupción es un fenómeno que impide garantizar los derechos de una sociedad al usar cualquier tipo de recurso o bien público que puede ser fácilmente destinado a cualquier labor social o a cualquier situación que beneficie a la sociedad. Esto va directamente al bolsillo de un privado. Ya hemos establecido la definición de corrupción. Tanto en clase como en las lecturas y en las diferentes animaciones que tuvimos, abordamos la clasificación de corrupción, y yo creo que eso también generó en nosotros reflexiones muy interesantes. Sí, de hecho recuerdo que con Arnold Reiterman pues se analizó como esa concepción de las diferentes caracterizaciones que se tenía en la corrupción. Se podría ver la negra, la blanca y la gris. Tanto la negra, que es la corrupción que como repude en lo social, la gris, que es algunos que están de acuerdo y otros no están de acuerdo, y la blanca es que no todos o no en su mayoría está aceptada la corrupción. Por otro lado tenemos a Ethan Nidelman. Él trabaja la corrupción esporádica, en la cual no hay patrones y depende de pequeños grupos. También está la sistemática, que es una corrupción generalizada, organizada o también desorganizada. Y la última es la corrupción institucionalizada, donde hay distintas jerarquías y depende de un centro básico. También se trae a colación la corrupción pequeña y la corrupción grande o política. Entonces, la corrupción pequeña es la que involucra pequeñas sumas de dinero y funcionarios de nivel medio o de nivel bajo, mientras que la corrupción política o la corrupción grande involucra grandes sumas de dinero e involucra altos funcionarios del gobierno o pues altos políticos, ¿sí? Yo creo que las clasificaciones que todos hemos mencionado nos sirven para analizar cualquier caso de corrupción, pero antes de eso quisiera que habláramos un poco de las consecuencias de la corrupción. Quiero iniciar poniendo sobre la mesa el tema del desarrollo en el país, cómo afecta esto. Digamos que en la parte económica,
se ha evidenciado que un país con altos índices de corrupción o de percepción de corrupción, pues como que genera que los inversionistas no tengan tanta confianza para invertir en el país. Y por otro lado, también, como lo decía Daniel ahorita, este dinero va al bolsillo de unos pocos, entonces esto genera que muchas veces pues se concentre la renta en unos pocos. Como otra consecuencia que podemos ver es el sistema judicial. Vemos que el sistema judicial, tanto en Colombia, es ineficiente a la hora de imponer normativas y, o sea, juicios en los actores que han cometido crímenes de corrupción. El cumplimiento como de las normas de que ya participan en la corrupción están como ejercidas en las conductas pues que se desvían en las reglas de las leyes y pues esto dificulta como consolidar como un Estado de Derecho y que se implemente lo que está en la Constitución. Y bueno, no se puede dejar por fuera que esto pone en tensión los patrones de la sociedad, puesto que en la sociedad se entra a discutir lo que es válido y lo que no. Y esto lo podemos evidenciar en la clasificación ya antes mencionada, que es la corrupción negra, blanca o gris. A su vez también esto en la sociedad ha fortalecido una cultura de incumplimiento de las reglas. Bueno, sí. Ahora quisiera que habláramos un poco de datos. Si bien la lectura nos trae como el dato de corrupción, pero es una lectura un poco antigua, sería como interesante un dato más reciente. Okay. Podríamos que ver que Transparencia por Colombia establece que Colombia tuvo 40 puntos de 100 puntos de recordar que esos 100 puntos es un país transparente y 0 que es un país corrupto. Colombia pues llevaba 5 años sin subir de los 39 puntos como tal. Bueno, hay que resaltar que los actos de corrupción que más se evidencian en Colombia son 4: la extorsión, los sobornos, la apropiación de los bienes públicos, exigir dinero para cumplir el deber siendo funcionario público y favorecer a los familiares y a los amigos. Bueno, así es. Digamos que se dice que una como de las condiciones que permite que haya tantos índices de corrupción o lo que mencionaba ahorita Daniel que ocurra es como nuestro proceso contractual. Si digamos que la mayoría de actos de corrupción se dan en procesos que llevan estas etapas precontractual y contractual, ¿sí? Entonces, digamos, se dice que muchas veces los pliegos en las licitaciones públicas están elaborados para que cierta persona o cierto grupo de actores como que solamente cumpla esas condiciones y sea el ganador. Otro como factor es el tema del empleo público, ya que en cargos de empleo público pues surge mucho lo de los cargos profesionales y esto también ha generado que, o sea, que hayan esas condiciones para que se cometa el acto de corrupción. Y por otro lado también ocurre mucha corrupción en el tema de las licencias, ya que se eliminan como esos obstáculos jurídicos para que ciertas personas puedan acceder a permisos ambientales, por ejemplo, con tal de que ese negocio pues tenga como una muy buena remuneración económica. Digamos, el invitado que tuvimos, Fernando Noguera, nos compartió que él desde su experiencia evidenció cómo en una licitación de las Fuerzas Armadas se trabajó en pro o se trató de que cierto pliego que iba para una licitación pública tuviera como unas condiciones demasiado específicas que iban a orientarse a que solamente un grupo en específico pudiera acceder a esa licitación. Listo, con lo que ha mencionado nuestra compañera Catherine, podemos involucrar aquí a la invitada Karen Adunen, la cual se vio involucrada en un caso de corrupción, el caso de centros poblados. Como lo indica Catherine, muchos de los casos que se han visto de corrupción que se han visto en Colombia han sido llevados a cabo con temas contractuales. Al momento de hacer estos trámites, Karen Adunen nos dice como que no hay que confiar totalmente en pleno de las distintas entidades o personas que se están como participando en la licitación y también nos da como esa reflexión que tenemos que llevar a cabo como detenidamente cada paso que compone el tema contractual. Por eso mismo, porque podemos ver que el tipo de corrupción, el caso que se cometa con corrupción puede llevar a cabo o puede involucrar a muchas personas que pueden quedar sin servicios como para poder tener como una vida digna o los derechos que prácticamente le pertenecen a los seres humanos como nosotros.
podríamos detener que también que otra condición que se dé como que se facilita en el acto de corrupción es como la debilidad institucional del Estado, pues ya que pues, su intervención es débil y pues se considera que un Estado premoderno no va a lograr como esas decisiones ligadas como modernadamente, sino que se va a ir ligada a lo tradicionalmente por intercambio de favores, lo cual ha generado pues el clientelismo y no que se establezca la ley como tal. Es precisamente el clientelismo otro factor que facilita la corrupción, siendo estas lealtades asimétricas por las cuales se intercambian bienes y servicios a cambio de un apoyo electoral. El clientelismo también genera otro facilitador, y es la cultura del incumplimiento, ya que en el clientelismo reinan las reglas sociales y no se acepta el imperio de la ley. También se mencionó el índice de percepción de corrupción que ha traído Colombia, que duró destacando durante 5 años y sin embargo solo pues subió un punto, y pues de esto podemos decir que pues las falencias que ha implementado el Estado o las diferentes herramientas, mecanismos para la prevención de la corrupción no ha sido totalmente impuestas en Colombia, y pues que no puede dar como una lectura fácil para poder llegar como a la raíz del problema del tema de corrupción. Así es, por un lado nos han implementado herramientas para luchar contra la corrupción en las zonas periféricas. Y contamos con entidades que sus normas lo que generan son monopolios, y por otro lado no tenemos voluntad política por parte de los partidos. Bueno, con el autor Guillermo Perry creo que podemos como expandir más como los impactos, los determinantes y aspectos relevantes para una estrategia anticorrupción en nuestro país. Sin embargo, quiero iniciar con lo que el autor plantea, y es que una alta percepción de la corrupción va a disminuir el pago de los impuestos, ¿sí? Hay como una justificación social para no pagar impuestos, y como sabemos aquí nosotros muy bien, el que el Estado no reciba ingresos, pues va a disminuir su capacidad presupuestal para cubrir necesidades sociales y servicios públicos, e incluso los mismos mecanismos para controlar la corrupción. De hecho, va de la mano con perder esa confianza en las instituciones del país, la cual se sugiere que pues día a día vamos viendo cómo las inversiones tanto extranjeras y nacionales se pierden por completo en nuestro país, ya tanto de los riesgos y certidumbres que son mayores en nuestro país, lo cual hace que muchas de las personas que quieren invertir en proyectos aquí se vayan a otras partes, lo cual también perjudica como el desarrollo social que se debería implementado, no sé, en los programas nacionales de desarrollo. Así es, por ejemplo, el índice global de competitividad en el año 2017, la corrupción es un factor principal que afecta a los negocios de América Latina. Generalmente, esta corrupción se ve reflejada en sobornos y en los pagos irregulares. Incluso hay una red muy interesante que expone el autor, y es que cuando tenemos una ciudadanía, una cultura que avala la corrupción, pues no solamente el funcionario, sino también el ciudadano de a pie va a aprovechar cada oportunidad para pues ejercer un acto de corrupción, y esto dificulta que pues se apliquen medidas que sean efectivas para combatir este fenómeno. Claro, porque pues igual hay diferentes condiciones que se prestan para hacer corrupción como tal, o sea, y como se ve evidenciado, o sea, como que hay varios casos de corrupción y que se prestan para diferentes cosas, y que la institucionalidad del Estado colombiano ha sido ineficiente, pues no se castiga, y pues al no castigarse previene que haya un incremento de la corrupción y que se generalice esta cultura en toda la sociedad. Y para completar que quienes deben aplicar estas penas disuasorias, o sea, los jueces, se corrompen, y los legisladores y los gobernantes crean estas mismas oportunidades de corrupción. Anteriormente mencionamos como un mecanismo facilitador de la corrupción el clientelismo. Sí considero que es importante e interesante abordar este fenómeno. Digamos, desde Francisco Leal, él
pone sobre la mesa el tema del clientelismo, que inicialmente se da en Colombia como ese aprovechamiento del poder para fines electorales. Sin embargo, el autor también lo plantea como ese medio que fue usado por los partidos tradicionales en el siglo XIX para tener todo el control político. Pues ya que lo mencionas, pues el control del régimen político en la Cisco Real pues habla de ese sistema político del clientelismo, o sea, como la manera en la que se ponen esas prácticas de las normas de ciertos que regulan ese ejercicio de política y se podrían como interpretar como de tener otras normas que pues permitan que ciertos actores tengan ese control. Es precisamente la razón por qué el autor define que el clientelismo es quien decide cómo opera la política y no las normas. O sea, las normas son simplemente la base de cómo va a funcionar la política. Precisamente por como mencionamos anteriormente, el clientelismo es ese intercambio de favores donde las relaciones están basadas en la lealtad y su fin es acumular capital electoral. Es decir, como conclusión, el clientelismo logra que personas específicas lleguen a cargos públicos, que puedan nombrar a otras personas en cargos administrativos que permitan, o sea, uno ese sería como el primer pago de favor, como el primer canal, y el otro canal sería que esa persona que llegó a ese cargo administrativo también sea un cargo que les permita pagar más y más favores políticos, ¿no? Al fin y al cabo, acá en el clientelismo la lealtad prima demasiado. Pero pues tampoco se puede olvidar que no hay que eliminar por completamente pues ese capital electoral, porque igualmente es importante el que se lleve a cabo esta condición electoral, pero eso cuesta demasiado, o sea, se requieren muchos recursos económicos y que pues estos incrementen pues los costos de campaña. Sin embargo, pues se ha escuchado que ese dinero pues se recupera robando, ahí está. Y aquí es donde podemos ver realmente la corrupción, porque ya tienen estas redes para llevar a cabo el acto. Al final lo que sobra es la lealtad. Exactamente, como lo mencionábamos cuando iniciamos hablando de corrupción, de la clasificación, hablamos que existe la corrupción grande o política, no más la clasificación de la corrupción, y pues aquí, como lo hemos venido mencionando, va a involucrar altos cargos y alto dinero. Bueno, me gustaría que ilustráramos un caso donde le dejamos al espectador la libertad de identificar corrupción, clientelismo, tal vez ambas. Tenemos a los dos hijos de Uribe, del expresidente Uribe, y su éxito con el emprendimiento de sus lotes que lograron ser parte de una zona franca. Así es, desde la investigación del periodista Daniel Coronel se logra identificar cómo cada movimiento en relación a estos lotes y la conformación de una zona franca hace tan exitosos a los hijos de Uribe, a Tomás y a Jerónimo Uribe. Pero pues para no hacer tan largo este cuento, los hermanos de Uribe lograron comprar unos terrenos en Mosquera que le pertenecían a Bavaria, pero mediante una fiducia el 60% le pertenecía a los hermanos Uribe. Posteriormente ellos lograron comprar estos terrenos mediante dicha fiducia y pues así se inició como todo el funcionamiento de la planta de la fiducia. Así es, esta compra que menciona mi compañera se da en 2007. Para el año 2018 sale el decreto que declara a unas 32 hectáreas en Mosquera, que comprendía a estos dos lotes, como zona franca. Recordemos que una parte sea zona franca va a traer beneficios tributarios como no pagar IVA, no pagar renta e incluso no pagar industria de comercio. Precisamente lo que menciona la compañera Catherine, al ser una zona franca y tener estos beneficios tributarios, es la justificación perfecta que respaldará la valorización de estos predios de los hijos de Uribe, ya que se valorizaron en un 10.000%. Recordemos que quienes aprueban esta declaración de una zona franca son algunos ministerios, la DIAN y el DNP. Entidades donde sus directores son nombrados por libre nombramiento y remoción, y quien los nombra es el presidente. Pues aquí se podría decir que el presidente del momento, de la época, fue Álvaro Uribe, que fue, bueno, que es su papá.
Exactamente, no hay que olvidar el rol de la alcaldía de Mosquera. El alcalde es entonces Álvaro Rosso, polémico por sus negocios urbanísticos, y este no fue la excepción, ya que a los 4 meses de que los hermanos Uribe, al ser propietarios de los predios, la alcaldía cambió el índice de ocupación de las futuras construcciones del 50% al 75%. Este fue otro aspecto que justificó la alta valorización de los predios. A su vez, a los 4 meses, con el plan parcial de Mosquera, se cambió el uso del suelo para que ya pudiera ser un suelo de zona industrial. Pero para el diciembre de 2007, los hermanos Uribe lograron vender una parte de sus lotes a un muy buen precio a los accionistas inversionistas del ALS. Y a quien no adivina quién son los accionistas. Fueron 3 hijos y 2 y otros de familiares del alcalde de Mosquera y fundador de dicha compañía. Y así es como el emprendimiento de los hermanos Uribe, que inició con una pequeña inversión de 10 millones de 2 universitarios en el año 2003, se convierte en un capital de 1.000 millones ubicado en la zona franca, en la capital del país, en el año 2008. Bueno, hemos hablado tanto de la corrupción como el clientelismo, sus clasificaciones, definiciones, incluso ya pues mencionamos un caso de la vida real, pero sin embargo considero que es importante que también hablemos de estrategias para combatir la corrupción. Entonces aquí ya considero como relevante traer como la propuesta de Guillermo Perry, quien abarca pues las penas efectivas, la reducción de oportunidades y la ética ciudadana. Aquí quiero como iniciar que se dé como esa reducción de lo posible del poder discrecional pues de los funcionarios del Estado y pues aquellos aspectos los cuales pues no se puede como priorizarse y pues hacer efectivo su control y prevención y supervisión en esto. La reforma a nuestro sistema de justicia cada vez da menos espera y la corrupción es una prueba muy clara de ello. Hay un alto grado de impunidad en nuestro país que ha generado que no se crean en el sistema judicial y frente al control y la supervisión son débiles. Así que hay que trabajar en estos instrumentos legales. Estoy completamente de acuerdo. Al mismo tiempo debemos intervenir esas normas y procesos que generan, como lo mencionamos anteriormente, esas oportunidades de corrupción. Lo hemos visto en nuestro sistema político, en el sistema electoral e incluso en el mismo funcionamiento del Estado. Tampoco debemos dejar de lado que tenemos una cultura que va a justificar los medios con tal de alcanzar cierto fin. Entonces, pues eso también es algo que debemos intervenir, pero también se va a hacer un trabajo desde lo institucional, porque no podemos como tener mucha corrupción en nuestras diferentes ramas del poder y no sé, impartir cursos contra la corrupción. O sea, esto sería completamente incoherente. Bueno, ahora vamos a dar paso a otro tema que lastimosamente hace parte de la historia en Colombia, que es el conflicto armado, sus víctimas y el posconflicto. Abordaremos algunos factores con mucho respeto. Inicialmente hablaremos de algunos factores que nos expone Eduardo Pizarro, que son la cuestión agraria, la debilidad institucional, la desigualdad de ingresos, el uso simultáneo de las armas tanto en las urnas, la presencia precaria o incluso traumática del Estado en algunos territorios de nuestro país. Y que esta violencia se puede ver o que surgió inicialmente con las diferencias ideológicas que se tenían en el bipartidismo, tanto como el conservador y como el liberal, pues dependiendo del territorio era un problema como tener la diferente inclinación tanto a ambos partidos. Entonces la causa de esta violencia bipartidista fue como muy compleja y multifacética en cuanto a que se encuentran grandes problemas dentro de estas, pues tanto las disputas ideológicas como también la dificultad social y económica que esto desarrollaba, ejercía. Sin embargo, el Frente Nacional buscó solucionar esta violencia de diferencia partidista alternándose la presidencia, pero según Francisco Gutiérrez, quien es citado por Eduardo Pizarro, el Frente Nacional tenía 3 tareas: pactar la paz, favorecer la transición democrática y promover programas de desarrollo. Sin embargo, solo se alcanzaron las 2 primeras, pero no la última. Así es, Marcos Palacio también expone que
el Frente Nacional o este experimento bipartidista se desgasta y no logra algunas reformas e iniciativas prometidas, como es la reforma agraria, tributaria y laboral, pues estas reformas se quedaron a la mitad del camino. Con esto podríamos decir que pues, la extensión de la participación de la ciudadanía en las elecciones se incrementó mucho más con este Frente Nacional, la cual agravó como esas diferencias que se había en estos ambos partidos. Ese como palpable hacia los resultados del Frente Nacional no se vieron como reflejados en su cambio de turno porque no lograron satisfacer las necesidades de las sociedades, cuyas altas expectativas se fueron en el piso y pues en el campo social no fueron plenamente aceptadas estas acciones por parte de ambos partidos. Precisamente podríamos decir que una de las grandes frustraciones del Frente Nacional fue no sacar la reforma agraria. Entonces, ¿esto qué trajo? Esto trajo consigo consecuencias como la cocalización y el impacto que estos cultivos ilegales tuvieron en algunas regiones, donde sufrieron de manera más aguda el cruce de múltiples violencias. Exactamente. Otro factor que también generó violencia en nuestro país fue el Estatuto de Seguridad en el 78, que le dio mayor autonomía a las fuerzas militares para controlar el orden público y a su vez esto causó la militarización de distintos conflictos sociales y este es un punto muy clave para el surgimiento de los grupos guerrilleros. El surgimiento de las diferentes grupos de guerrillas lo podemos evidenciar como uno que fue las FARC. Por ejemplo, nos dice que Daniel Picao, esta guerrilla tiene recursos que no solamente pueden aumentar la capacidad de influir en actores de un sistema en competencia, sino que también escriben en un campo de conflicto armado en el que la violencia no es uno de los ingredientes de más, sino como que es un ingrediente principal de ejercer este tipo de violencia. Lo cual los recursos, por ejemplo, la confianza política y la intimidación. También Daniel Picot expone que la multiplicidad y la intensidad de los conflictos se deben sobre todo al hecho de que la unidad nacional nunca se ha sabido consolidar y de que el Estado central solo ha dispuesto de una autoridad precaria y en cualquier caso no ha tenido el monopolio de la violencia. Así es, a su vez la fragmentación geográfica como las cordilleras, los polos urbanos, el constante movimiento de ocupación de las zonas fronterizas también han contribuido a esa multiplicidad y a la intensidad de los conflictos. Por ende, pues también el Estado ha estado implicado, bien sea ya en las acciones políticas que se han implementado en el poder, pues para favorecer a los actores que están bajo cuerda de este sistema, o también bien sea por las carencias de la regulación estatal de fácil surgimiento. Así la guerrilla descubre que no solamente tiene que luchar contra las fuerzas armadas y contra las instituciones del Estado, sino que va a tener un adversario menos visible, que son los grupos paramilitares. Estos grupos son igualmente responsables, solos o con los narcotraficantes, del asesinato de los líderes políticos en el año 1990 en las candidaturas presidenciales, como es el caso de Luis Carlos Galán, que era el gran favorito, el líder de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo y el dirigente desmovilizado del M-19 Carlos Pizarro. En muchos de estos asesinatos, los narcotraficantes y los paramilitares contaron con la colaboración de miembros de las fuerzas del orden y algunos políticos. Entonces, cabe resaltar que es importante que los paramilitares en cierta manera tenían como una comparación, o sea, como tenían mayor ponencia, mayor ventajas, por decirlo así, que las guerrillas. Inicia pues el autor Daniel Picot, ya que pues primero que tenían la financiación de garantizar directamente pues por los narcotraficantes y segundo como la tolerancia de amplios sectores de fuerzas de orden o de su apoyo directo, tanto la solidaridad que tenían los políticos acerca de estos grupos paramilitares o propietarios regionales y también su adaptación a diversos escenarios locales como tal. Bueno, la guerrilla logra solamente imponerse gracias al terror y al miedo que le causaban a algunos habitantes de los diferentes territorios, por ejemplo en zonas donde los paramilitares también como que
querían ejercer control, sobre todo en zonas con cultivos ilícitos. La guerrilla realizaba censos, por ejemplo las FARC realizaban censos para saber qué habitantes si los apoyaban a ellos, de quienes puedan obtener lealtad y así permitirles su estadía, de lo contrario no se les permitía. Sin embargo, si vamos a hablar del paramilitarismo, no podemos olvidar su relación con la clase política de nuestro país. Por un lado, León Valencia nos trae dos justificaciones de por qué surge esta relación. Por un lado, dice que los paramilitares buscan influir en la política tanto nacional como regional para en los acuerdos y en las negociaciones pues estar más seguros y tener como mayores beneficios. Mientras que las élites regionales se unen a este actor armado ilegal para contrarrestar acciones democráticas. Así es. Y por otro lado, la investigación de la Corporación de Nuevo Arco Iris llegó a la siguiente conclusión: que primero los paramilitares ganaron varias guerras y en este proceso pues lograron identificar sustancialmente el mapa político en 12 departamentos. Otro es establecer que gran parte de la bancada parlamentaria, y tercero, cómo influir en esas elecciones presidenciales y capturar el poder local en diversas regiones del país, tanto así que entrar en este proceso de negociación con el Estado. Bueno, entonces para hablar de la presencia del paramilitarismo en Colombia, los paramilitares tuvieron presencia en 223 municipios y con mayor presencia en 12 departamentos, los cuales son Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, El Cesar, La Guajira, Santander, el norte de Santander, Arauca y Casanare. Pero también considero relevante que los espectadores conozcan esa definición de paramilitarismo que cambió un poco nuestra perspectiva frente pues, a todo lo que conocemos de ellos. ¿Sí? El paramilitarismo es una red de actores que va a actuar en contra de alternativas que son democráticas. Pero pues esta definición no es solo con el fin de relacionar el paramilitarismo con el civil, el uniformado con un fusil, incluso con antes los paramilitares eran solo sicarios vestidos de civiles. No, o sea, los paramilitarismos no es como un actor, sino son alianzas o estrategias de actores políticos militares, tanto de élites y empresas, como el narcotráfico. Así es como el paramilitarismo tiene distintos actores en las élites políticas, élites regionales, fuerzas armadas, incluso el mismo Estado. Y bueno, en la clase tuvimos la experiencia de conocer a Aida Bella, quien casi es asesinada por ser militante de la UP, y ella nos contó una historia muy interesante y fue el atentado terrorista por el cual casi es víctima. Le dispararon desde un carro de atrás con un rocket, pero ella se salvó, se tuvo que ser exiliada del país por 17 años y bueno, estuvo aquí para contarnos su experiencia. Y bueno, y todo esto ¿por qué se dio? Ya que la UP era perseguida por tener un pensamiento diferente. Así es. Bueno, si retomamos la parapolítica, que es la llegada de políticos a cargos de elección popular con ayuda del paramilitarismo. Para las elecciones del 2006, 33 senadores y 50 representantes estuvieron relacionados con la parapolítica, con ayuda de paramilitares para obtener estos cargos. Y pues también se dieron como esos comportamientos electorales inusuales, o sea, zonas donde ciertos políticos no tenían mucha influencia o mucha carrera política, ganaron en esos territorios, lo cual fue inusual. Bueno, en conclusión de lo que hemos hablado como en esta unidad, el paramilitarismo y las guerrillas han sido actores que han dejado miles de víctimas junto con el narcotráfico e incluso contra el mismo Estado, ¿sí? Frente a que ya hemos tenido como el acuerdo de paz del 2016 con las FARC, hemos tenido algunas desmovilizaciones, tanto conjuntas como individuales, digamos cuando se desmovilizó el M-19, pues aún así tenemos disidencias de las FARC y tenemos al ELN que continúan dejando víctimas. Y por eso queremos dar paso al posconflicto, que es pues evaluar cómo va el acuerdo de paz, qué tanto ha avanzado, y pues tener claro que desmovilizarse no es, o sea, la parte del posconflicto para el Estado no debe ser lograr que estos actores armados ya suelten sus armas y se reintegren a la vida civil, sino que también hay una reforma agraria y hay unas
las consecuencias del conflicto armado que han impactado pues, a la sociedad colombiana. Es así, es como importante también conocer los avances del programa de desarrollo con enfoque territorial y el programa nacional integral de la sustitución. Pues este panorama es desalentador en cuanto a que los territorios que se implementan estos programas tienen tasas altas de homicidios, pues que se supera la tasa nacional. Por otro lado, tan solo el 0,88% de lo que ingresaba al Fondo de Tierras ha sido distribuido, cifra que en el gobierno actual aumentaba a 2,5%. Si bien hay una apuesta por acelerar el ritmo de esta distribución, sigue existiendo una brecha importante en la tierra y preocupa la falta de priorización de los territorios más afectados por el conflicto. Solo el 3,15% del total del área entregada está en estos territorios. Así es, si bien este gobierno ha sido uno de los gobiernos, o ha sido el gobierno que más ha formalizado tierras, pues aún tiene muchos retos, como es el bajo porcentaje del catastro actualizado, no se ha hecho pues como ese plan de salud rural, tampoco se evidencia como, pese a que hay bastantes consejos territoriales de paz y reconciliación y convivencia, pues las comunidades exaltan que estos no han sido eficientes. Como así, el 82,5% de los firmantes cuentan con un proyecto productivo desembolsado. Pues la visita a los diferentes territorios pues revelan que muchos de estos proyectos están al borde de la quiebra o no representan prácticamente tanto en que se lleve a cabo en la generación de ingresos para los reincorporados, o uno de los obstáculos también que se ve es como ese acceso a la tierra y la medida que se está tomando el gobierno, pues actualmente el gobierno pues está tomando esta medida de comprar hectáreas de estas mismas tierras. Ahora, si hablamos de la sustitución de drogas, los datos tampoco son nada. La sembrada con coca alcanzó los 204.000 hectáreas a 31 de diciembre del año 2021, un 43% más de lo reportado en el año 2020. Así es, digamos, la producción de cocaína ha aumentado un 14%, pero a pesar que su producción ha aumentado, su rendimiento no ha aumentado. Así como el Programa Nacional Integral de la Sustitución de Cultivos de Usos Ilícitos, pues firmó acuerdos individuales con un 0,97 familias, aunque pues puede considerarse como muy bueno a primera vista, pero eso significa que 88.000 familias que se expresaron su voluntad de ser parte de ser fuera. Con el plan de atención inmediata familiar en seguridad alimentaria, solo el 16,4% de las familias lo han ejecutado. La asistencia técnica integral solo ha sido ejecutada por el 0,4% de las familias. El proyecto productivo de ciclo corto ejecutado por 3,5% de familias, y con una ejecución del 0% está el proyecto productivo de ciclo largo. Todo eso después de 7 años. Las consecuencias de estas bajas ejecuciones son la sostenibilidad económica de las familias, la confianza, Estado, comunidades. Así es, digamos con los planes integrales de desarrollo alternativo que están articulados con los programas de desarrollo con enfoque territorial, hay 912 iniciativas frente a la sustitución de cultivos. El 51% más o menos ya tiene como una ruta de implementación, pero tiene solamente una ruta de implementación, más no se ha implementado. Pero sin embargo, pues los avances se han aumentado como en 7 puntos más o menos. Pero sin embargo los líderes de estos territorios, pues es que la sustitución de cultivos ilícitos ha sido un tema muy importante, pero también que ha tenido como obstáculos, pues las comunidades resaltan que no solamente es tener un programa, sino que también hay que mejorar las condiciones del municipio, como sus infraestructuras, la prestación de servicios públicos, o sea, generar realmente dignas condiciones de vida para poder dar como paso a otro tipo de procesos. O sea, en conclusión, no solamente a este gobierno, sino a los futuros gobiernos, pues tienen muchos retos y para implementar pues este acuerdo de paz que pues se firmó en 2016, estamos en 2024 y continuamos con porcentajes de ejecución demasiado bajos. El informe sobre el acuerdo de paz que nos ofrece el 2023 es como
informe detallado sobre la incorporación de excombatientes de las FARC. Aquí un punto relevante es el tema de las tierras, donde más de 6.000 personas se benefician de las 903 hectáreas que son habilitadas por la Sociedad de Activos Especiales, con 114.5 hectáreas ya transferidas a estas personas. Asimismo, se han adquirido más de 9.904.27 hectáreas adicionales, beneficiando a 1.368 firmantes y a sus familias. Este acceso a la tierra, pues la cual es crucial para la reintegración socioeconómica de los excombatientes, como nos lo hablaba Gloria Huertas, nos deja como una gran reflexión en cuanto pues a la falta de voluntad que tienen muchos actores en este tipo de procesos, pues ya que se ve involucrado gran parte de esa manera transparente, pues la eficiencia por la cual este acuerdo se puede llevar a cabo es como el momento de la esperanza que todos tienen en que esto se dé. En cuanto a que las medidas que el proceso del conflicto armado han venido consumiendo durante varios años al país, lo cual se sugiere que realmente se implemente este acuerdo de paz y que realmente se dé por terminado el conflicto armado, porque esto ha dejado bastantes víctimas. Sin embargo, la situación de seguridad es preocupante porque desde la firma del acuerdo de paz, 345 personas que están en proceso de reincorporación han sido asesinadas, especialmente en los municipios P, D, E, T, donde 247 firmantes fueron asesinados. La subregión de Altopatía y norte del Cauca han registrado 54 homicidios. Además, han reportado desplazamientos de AETCE y ataques a excombatientes que desean participar en elecciones regionales. Ese ambiente de violencia y amenazas pone en riesgo la estabilidad y la reintegración efectiva de los excombatientes. Y por supuesto, si hablamos de desmovilizados, es importante mencionar la experiencia que pudimos evidenciar en la clase del excombatiente del ELN, que su nombre es Andrés, el cual nos ilustró sobre su experiencia post-conflicto y nos contaba que no era fácil volver a reintegrarse a la sociedad, acostumbrarse a lo que es vivir en sociedad, pero decía que no había nada mejor que intentar luchar por la paz, y nosotros desde el rol de estudiantes que siempre debemos cuidar y proteger la paz, siempre velar porque los procesos de paz salgan adelante. Frente a las garantías, pues el informe menciona que hay muchos retrasos en entregas de medidas de protección por parte de la UNP, ¿sí? Lo que pues agrava la seguridad de los excombatientes. A su vez identifican muchos obstáculos frente como a la participación política, tienen amenazas y riesgos, sobre todo en las elecciones regionales. También pues consideramos que es importante que se fortalezca como la seguridad para que pues como que vuelvan a un entorno, o sea, cuando se reintegren pues sientan que van a estar en un entorno seguro. Cambiando de tema, también el informe nos aborda la Justicia Especial para la Paz, la JEP, destacando que se ha vinculado a muchos comparecientes y esto también ha implementado pues tratamientos penales y sancionatorios propios a los actores que hicieron parte del conflicto armado. La JEP también ha avanzado como en la apertura de casos y en la emisión de resoluciones de conclusiones, incluyendo pues tanto lo del secuestro por parte de las FARC y los falsos positivos cometidos por los agentes del Estado. Estos avances son esenciales para la verdad de la justicia en Colombia, para la memoria de las víctimas. La unidad de personas desaparecidas también ha tenido progresos, entregando 14 cuerpos a familiares y encontrando a 12 personas que están reportadas como desaparecidas con vida. No obstante, esta institución enfrenta dificultades en la identificación de los cuerpos recuperados y en la coordinación con otras entidades. La creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Comité de Seguimiento y Monitoreo son pasos importantes para mejorar esta situación. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, el plan pues estableció metas como metas ambiciosas frente a la reparación de víctimas e indemnización
embargo, hay como una baja ejecución en la ruta de reintegración colectiva y también en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Es decir, que pues aún hay como retos frente a que el plan pues tenga muy buenas metas, igual hay que mirar su ejecución y hay que trabajar para reparar a las víctimas y lograr sustituir estos cultivos. Estas medidas que se han implementado pues tanto para la reparación y la rehabilitación psicosocial de las víctimas, aunque se han presentado avances, también han tenido como sus desafíos en la administración de estos procesos y tanto en la evaluación tanto a largo plazo de los distintos programas señalados. Por otro lado, también podemos ver que la realización de progresos en la construcción del Museo de Memoria, lo cual es importante para la perseveración de la historia y la memoria del conflicto de las víctimas como tal. Bueno, finalmente, el informe reconoce la voluntad política del gobierno para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, aunque persisten desafíos significativos en la ejecución de estas recomendaciones. A pesar de los avances, es evidente que hay mucho trabajo por hacer para asegurar una implementación efectiva y completa del acuerdo de paz en Colombia. Así es, aunque se han logrado avances importantes en algunos aspectos de la implementación del acuerdo de paz, aún pues como lo decía Daniel y como lo ha dicho Tatiana, también tenemos muchos desafíos y tenemos que realizar esfuerzos coordinados que permitan que logremos la total implementación y el éxito del acuerdo de paz. Bueno, ya hemos culminado este video, hemos culminado todo el aprendizaje en esta materia y logramos trabajar estos dos temas que son cruciales. Bueno, estos varios temas como la corrupción, el clientelismo, el conflicto armado, también pues las víctimas y el postconflicto. Esperemos todos los espectadores hayan aprendido mucho sobre estos temas incidentes para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.